Estás escuchando Leer para Contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Leer para Contarlo, episodio número 4. Hoy con Sergio F. Núñez, un periodista que además se dedica a la comunicación corporativa y al marketing también, y sobre todo al podcasting. Es una auténtica voz autorizada de esto. Fue una de las primeras personas en dedicarse profesionalmente a ello cuando todo el mundo se dedicaba a hacerlo por amor al arte. Nos va a hablar de uno de sus libros favoritos, un auténtico clásico de la literatura, y también debatiremos sobre el pasado, el presente y el futuro de este formato que está rompiendo moldes no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero antes, te recuerdo, como siempre, puedes seguirnos en Twitter e Instagram y también puedes suscribirte en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox y ahora también en Google Podcast. Ahora sí, comenzamos. Bien, pues estamos en Leer para Contarlo, en el capítulo número 4. Hoy tenemos una persona que la verdad que me hace especial ilusión tener, porque yo le considero un amigo desde la infancia, desde la muy tierna infancia, en esos amigos de verano que haces cuando no hay clase y cuando te puedes estar hasta las 8, las 9, las 10 de la noche jugando al fútbol en la calle y no pasa nada. Y desde entonces hasta ahora, pues la verdad que pasaron los años, hemos perdido de alguna forma el contacto, aunque luego nos hemos retomado por redes sociales y demás, pero era una persona en aquel momento muy cercana y a la que quería mucho, y me hace especial ilusión que esté hoy aquí y que participe en este proyecto. Y bueno, no voy a adularle más porque tampoco quiero que parezca esto que parezca un melodrama, pero bueno, sí que quería decir eso y quería que él lo supiera. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Alberto? Siento exactamente lo mismo. Tengo la misma sensación, y estos días desde que me contactaste para charlar aquí en tu podcast, pensaba la manera de definir nuestra relación y la hubiera definido exactamente igual que has dicho. Y ahora que hablabas de jugar al fútbol en la calle y tal, se me venían a la cabeza esa calle enfrente de vuestra casa, Sí. Calle arriba, calle abajo. Sí, es verdad que fueron momentos muy, muy chulos y que es bonito poder echar este rato contigo y charlar este rato contigo. Estamos hablando de los años 90, que fue fuimos la última generación, bueno, la última no, la penúltima generación de chavales que no tenía forma de comunicarse más allá del teléfono fijo o de timbre. escribir cartas o sí, no sé, lo que es la comunicación analógica de antes de Internet. Y yo tengo una imagen, esto hace muchos años, es verdad, no sé si 7, 8 años o así, 9 a lo mejor. Yo tengo una imagen de estar escribiéndonos cartas. No sé si te suena a ti algo de esto o me lo estoy inventando. ¿De mandarnos alguna carta? Sí puede ser, porque suena. Sí que es verdad que es lo que dices tú, que no había tampoco otra manera de hablar ni de mantener el contacto, más allá que esperar que el verano siguiente, claro, coincidiéramos los dos en el mismo pueblo. Era la única manera de contactar, o sea que seguro que sí. Si busco por casa, seguro que encuentro alguna carta tuya. Pues fíjate, tantos años después hicimos una carrera profesional muy, muy, muy parecida. Al final, bueno, somos de la misma edad y de repente nos encontramos por redes sociales y veo que Sergio es periodista, que Sergio trabaja en el mundo de la comunicación igual que yo. Pasan los años, ahora tiene una parte dedicada al marketing y al podcast igual que yo. En fin, hemos seguido una carrera muy, muy, muy parecida. De hecho, la estábamos comentando antes. Y
y no sé, es como me explota la cabeza, ¿no? Es decir, Porque además yo creo que recuperamos el contacto por redes sociales que decías tú antes en el momento en el que empezamos a estudiar. Yo creo que fue más o menos por ahí sí. cuando 2007, 2006, 2007, 2008, cuando empezamos la carrera, que fue cuando recuperamos otra vez el contacto y me pasó lo mismo, joder, casualidad que hemos acabado estudiando lo mismo. Sí, yo creo que fue, no recuerdo exactamente el motivo o cómo fue, pero creo que me topé con tu prima Blanca en ¿Mm? Instagram o en algún sitio, no recuerdo bien, y de ahí te localicé a ti. Puede ser, Creo que fue a través de tu prima, de tu prima. puede Creo ser, que puede sí. ser. Porque es la más activa en, en redes Sí, sí, sociales. sí, sí, sí. Además, tiene un perfil muy chulo, se Sí. dedica a escribir y tal, y tiene un perfil muy chulo. La sigo desde hace tiempo y sí, fíjate cómo son las cosas, ¿eh? De niños estar allí corriendo y haciendo el ganso a hoy en día cómo pasa el tiempo, macho. Pues sí, la verdad que sí. Muy rápido. Hay Muy que rápido, aprovecharlo. muy rápido. Pues sí. Bueno, Sergio, que no quiero tampoco que, que parezca esto las historias de los abuelos cebolleta. Vamos al lío. Para quien no le conozca, pues Sergio es pues periodista, trabaja en marketing, está trabajando ahora en el grupo Prensa Ibérica, hace podcast, el Náufragos, ¿verdad? Correcto. Tiene una trayectoria en el mundo del podcasting muy, 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 muy interesante y bueno, yo creo que es un perfil muy interesante para que nos cuente cómo está el panorama actualmente en el mundo del podcasting y hacia dónde va, ¿verdad? Porque es un sector de la comunicación que lleva evolucionando muchos años. Yo consumo podcast desde prácticamente el principio que se pudo a través de plataformas como Evox o Spotify o Apple Podcast después y tal. Y creo que ahora bueno, creo no, los datos están ahí, después de la pandemia ha pegado un boom, igual que el streaming, y quiero saber a dónde vamos. Y creo que Sergio nos lo va a contar, pero antes de nada, y puesto que el podcast va de eso, Sergio nos tiene que recomendar o nos tiene que hablar de su libro favorito o de un libro que él ha elegido para traer aquí. Así que vamos a empezar por ahí y ya hasta donde nos lleve. Sergio, ¿qué libro nos quieres recomendar? Pues me ha costado decidirme porque es un libro que no recordaba que me había marcado tanto. El otro día cuando charlamos, que estuve bicheando en el podcast, en las redes sociales y demás, escuché el teaser que lanzaste, dije, joder, entiendo que tengo que llevar un libro, que tengo que llevarle un libro y decir por qué. Y estuve dándole vueltas bastante tiempo porque no se me ocurría un libro que realmente me hubiera marcado. Al principio me vino Harry Potter a la cabeza, un recuerdo de la infancia. Yo creo que el primer libro que realmente he sido consciente de que me ha aportado y de que me ha servido. Me vino luego también a la cabeza algún libro que todo el mundo dice que ha leído, y que yo creo que en realidad han sido menos, que es el del Código Da Vinci, porque representa también otra etapa y un paso, yo creo, a una lectura un poco más adulta, un poco más madura. Y tengo también en la cabeza algunos de los que estoy leyendo ahora, de los que me han regalado hace relativamente poco, que también me ha gustado y que también ha significado algo. Pero recordando realmente el libro que más me ha marcado en la vida y que menos tiempo he tardado en leer, es El Padrino de Mario Puzo. Me acuerdo exactamente de leerlo de camino a la facultad en el autobús, en el 132, todas las mañanas durante una semana, todas las mañanas y todas las tardes. Me duró menos de una semana, de lunes a viernes me acabé el libro. No recuerdo la extensión, sé que no era pequeño, sé que era Sí, es grande, sí. bastante grande. Mm. Pero me duró una semana, lo cogí por casa, yo creo que porque me lo recomendó mi padre, ya había visto las películas también por recomendación suya, y el libro me duró una semana y fue la primera vez que le cogí gusto a la lectura y dije, joder, creo que aquí hay cosas que me estoy perdiendo, porque sí que es verdad que de adolescente leía bastante poco, lo obligatorio en clase y poco más, y fue con ese libro con el que cogí un poquito el gusto de decir, tengo que encontrar historias entre libros para disfrutarlos y también para entender diferente la manera de transportarte, ¿no? De coger el transporte público. Y el Padrino es sin duda el libro que más me ha marcado en mi vida por un montón de cosas.
A ti también te pasó como a otros muchos. De hecho, bueno, este es el capítulo 4, estoy grabando, para que la gente lo sepa, estoy grabando habiendo grabado ya el 1, el 2 y el 3, y en los 3 capítulos previos a este, todos coinciden en una cosa, y es que durante la adolescencia, final de la infancia, adolescencia, esas lecturas obligatorias que mencionabas tú, de alguna forma te expulsaban del mundo no del mundo de la literatura, sino que te metían en la cabeza una idea sobre que leer era algo tedioso porque te tenías que leer libros que no estaban adaptados a tus 12, 13, 14 años. ¿A ti te pasó eso también? Sí, y libros por obligación, que yo creo que, bueno, que creo no, que ahora he recuperado alguno con el paso del tiempo. Recuerdo sobre todo en la etapa de bachillerato que había mucho libro que podía entrar en selectividad, El Quijote, La Celestina, ese tipo de libros históricos y míticos de nuestra literatura, que te los tenías que leer sí o sí y que probablemente no era el momento en el que ni tus ganas ni esa obligación que tú dices te permitirán disfrutarlos. La Celestina lo he leído con posterioridad y lo he disfrutado infinitamente más que en primero de bachillerato, en cuarto de la ESO, cuando me tocó leerlo. Y estoy seguro de que si ahora cogiera El Quijote, que no digamos que es un libro sencillo de leer ni de llevar, yo creo que también lo disfrutaría, o por lo menos lo vería de otra manera. Y esa obligación a la que tú haces alusión, creo que mata mucho las ganas y que impide de verdad ese paso de coger de verdad los gustos por la literatura, sí. ¿Y cuál es la solución a eso? ¿Qué piensas tú? Porque el problema se acentúa con el paso del tiempo. Yo creo que cada vez las nuevas generaciones leen más, pero no libros, leen más en el móvil, leen más en la pantalla, textos cortos, pero percibo que no hay una vinculación con la idea de leer por placer, como puede ser ponerte a ver una serie en Netflix, ¿no? Bueno, sí, lógicamente hay comunidades donde, y esto sí que lo sabrás, hay comunidades tipo Wattpad, tipo Alíbrate y demás, donde hay gente joven que se está acercando a una literatura muy diferente a la que nosotros hemos... no sé si has bicheado un poco Wattpad, ¿la conoces? No, la verdad es que no lo conozco. Wattpad es una red social vamos a ver cómo es como un sitio donde se puede bloguear y la gente lo utiliza para escribir sus historias por capítulos y tal. De ahí han salido escritores y escritoras jóvenes sobre temas que les importan, temas que nosotros no hemos tenido tan presentes en nuestro desarrollo, pues no sé si de lector, ¿no? De alguna forma. Te recomiendo que le eches un vistazo porque es muy interesante para saber esas comunidades lectoras por dónde vienen. Es muy, muy, muy interesante. Sí, cuáles son sus intereses también, ¿no? Claro, es decir, todo mucho más, muy enfocado al mundo de la fantasía, muy enfocado al mundo del amor no convencional, como nosotros, como a lo mejor la literatura nos ha ido contando en los últimos tiempos, sino relaciones chico-chico, chica-chica, ¿no? Es muy, muy, muy interesante de ver y por lo menos de conocer, porque ya te digo, es lo que viene y seguramente lo que el mundo de la literatura va a tener que implementar en sus planes de marketing a partir de ahora, porque son los nuevos lectores. Y bueno, eso es así. No sé qué solución le pondrías tú a esto, desde el colegio, desde los planes de educación, en casa. Claro, yo cuando siempre que pienso en educación o que viene a la conversación el tema de la educación en nuestro país, siempre creo que es el mayor gran problema que tenemos de largo como sociedad, la incapacidad de nuestros políticos y de nuestra administración pública de imponer, de llegar a un consenso para generar un plan de estudios, un plan de educación que dure por lo menos 15 años. O sea, que dure por lo menos desde que un niño o una niña entran a clase el primer día hasta que se van del colegio o deciden emprender en un ciclo de formación profesional o en una carrera universitaria o lo que consideren oportuno. Creo que es el gran déficit que tenemos como país y que impide que avancemos en gran medida en mogollón de aspectos.
La manera de hacerlo, yo he sido padre hace relativamente poco, hace menos de 7 meses, y le doy vueltas a la manera de cómo educar y cómo criar y cómo intentar inculcar esa serie de cosas que yo no fui capaz de coger con gusto cuando era pequeño, como la lectura, por ejemplo. Y yo pienso que voy a intentar el no ser intervencionista, el no, lo que hablábamos antes, no imponer, no obligar, no decir tienes que dedicarle X tiempo todos los días a leer, no. Creo que bajo la recomendación y el consejo no autoritario, creo que puede ser por lo menos la manera de saltarte la barrera del primer negativo, ¿no? Del primer no. En este caso, coger un libro. Nosotros desde hace 2 o 3 semanas hemos empezado a establecer rutinas de sueño. Esto es todo un mundo maravilloso y súper sencillo. Y la rutina que hemos elegido de sueño, más allá del baño, el cenar y demás de Hugo, que así se llama nuestro hijo, es leerle un cuento. Dormirle leyéndole un cuento. Él ahora mismo, no, obviamente no se entera de la historia, no se entera de nada, simplemente le gustan los dibujos y le gusta tener el soniquete de su madre o mío hasta que consigue dormirse. Pero creo que a lo mejor esa es una buena manera también de empezar, de dedicar ese ratito a desconectar y de dedicarnos ese rato a leer y que él empiece a asociar en los libros un momento placentero y un momento de disfrute. Eso está claro que hay que mantenerlo con el paso del tiempo, que no vale solo con empezar ahora. Creo que es un trabajo de largo plazo, como todo en la educación. Yo estoy empezando en esto, yo me fijo, pienso en lo que han hecho mis padres conmigo, que va de no desistir y de seguir insistiendo cuando el adolescente que era yo entonces se tuerce un poco. Pero creo que es eso, ¿no? Que va de insistir sin imponer y sin obligar. Y también, por ejemplo, yo he visto mucho en casa leer a mi madre especialmente. Mi padre es más consumidor, lector de prensa o de actualidad, más que de novelas. Y quizás ese ejemplo también ha calado en mí. Igual ha tardado en calar, o tardó en calar, pero también caló en mí. El libro que te he traído, El Padrino, si no hubiera sido por mi padre que me lo dio, yo creo que estaba en la biblioteca de casa y que me lo dio, probablemente no me lo hubiera leído nunca, hubiera tardado mucho en leerlo. Entonces yo creo que esos 3 pilares, bajo mi humilde punto de vista, la necesidad de un plan de educación a nivel 15, 20 años por lo menos, que una generación entera se pueda educar bajo los mismos parámetros, sin cambiar asignaturas, sin cambiar enfoques, sin incluir ningún tipo de materia política que pueda distorsionar la realidad. El no intervencionismo y el aconsejamiento, ¿no? El aconsejar, mejor dicho, o bien dicho, para que se coja el gusto por esa lectura, y el ejemplo, ¿no? El que si tu hijo te ve leer, ahora nos está viendo comer y está aprendiendo a comer, pues el día que nos vea leer dirá, joder, igual tengo que hacer esto también porque parece que es lo que hay que hacer y encuentro un momento de disfrute. Creo que sobre esas 3 cosas podría ser la manera de trabajar y de cogerle el gusto a los libros. Y luego también hay un problema, y no sé si opinas igual, es una tendencia social que percibo yo en los últimos tiempos, que es la obligación de sentirnos completamente productivos. Sí. La lectura no es algo que tú percibas como productivo porque no te da un resultado inmediato, ¿no? Parece como... Y entiende lo que voy a decir, evidentemente no es así, pero puede que haya gente que lo perciba como una pérdida de tiempo. Y te lo digo porque a nivel legislativo, que es lo que comentabas tú antes, recientemente hemos perdido la filosofía en los estudios dramático. Entonces, ¿por qué nuestros mandatarios políticos deciden quitar materias como, por ejemplo, filosofía? Que yo no es que adore la filosofía particularmente, ni que me fuera genial en el instituto, pero ese tipo de o latín y griego, por ejemplo, en su momento, o ese tipo de asignaturas de humanidades que no son productivas en un plano inmediato, ¿crees que eso influye en que la gente haya dejado de ver este tipo de materias como importantes y que se prefieran dedicarse a otro tipo de formación más, pues eso, más productiva, más me hago un curso de 10 horas o me veo un vídeo en YouTube o me leo un tutorial
y a la media hora ya sé hacer algo, o al menos tengo ciertas nociones. No es lo mismo que si me pongo a leer El Padrino, como estabas mencionando tú antes, y me leo El Padrino, dedico 8 o 10 horas a leer El Padrino, y cuando acabo El Padrino no sé, que no es así, evidentemente, todo ese proceso de trabajo que has estado haciendo con tu cerebro mientras leías El Padrino te ha servido de muchísimo, aunque tú no lo percibas. Pero como no lo percibes, no crees que eres productivo, y Claro. entonces ya no es importante. No sé si estás de acuerdo en esta reflexión o es una ira de olla mía que no... Estoy totalmente de acuerdo, porque además creo que que obviamente no vamos a utilizar ni vamos a hablar en latín y griego ahora mismo, que probablemente la filosofía tampoco, o por lo menos mayoritariamente, no la vayamos a poner en práctica a nivel teórico, pero sí que marca una tendencia. Sí que es lo que tú dices, o sea, que es la demostración más absoluta de que cultivar el alma, por decirlo así de alguna manera, cultivar el cerebro de manera lenta, sin, como tú dices, tener una constatación clara de que has aprendido algo dedicándole X horas a leer un libro, esa tendencia es la que marca la necesidad de hacer cosas y todo el rato producir y todo el rato sacar más contenido, en el caso nuestro, por ejemplo. El otro día puse en Twitter un ensayo que lo publicaron en el New York Times, no me acuerdo de quién era, que venía a hacer, era un ensayo al no producir, al descansar y al contemplar, al tirarte en el césped y ver pasar las nubes sin necesidad de tener que hacer cosas todo el rato. Pues va exactamente en la misma línea de lo que tú estás comentando. Joder, dedícate un rato a ti, a estar sentado debajo de una luz o en la piscina o en la playa, y léete un libro tranquilamente y disfruta de ese rato. No pienses, no estés pendiente del teléfono, deja que eso tranquilamente te vaya cultivando. Y eso que no nos damos cuenta, que tú dices que es verdad que terminas el libro y dices, joder, que he aprendido. No has aprendido nada, has disfrutado. Ahora lees mejor que antes, si quieres basarlo en términos productivos. Ahora tu capacidad de comprensión va a ser mucho mayor, tu nivel de vocabulario va a ser mucho mayor, pero es que además has estado un rato contigo mismo, te has sumergido en una historia, tu cabeza se ha abierto a un mundo de imaginación completamente diferente que no te lo va a dar una serie. Me encantan las series y consumo muchas series y muchas películas, me encantan, pero el factor imaginativo que te produce el libro, de imaginarte esa cara, de imaginarte ese libro, esa historia, ese lugar, que pasa un poco también como con los podcasts y con la radio, en comparación con la televisión, eso también te lo llevas. Y hacer desaparecer todo eso y quedarnos, que es una cosa que me da mucha rabia también, con la foto en Instagram del libro que me estoy leyendo, el libro que me he leído, que a lo mejor no te lo has leído, o ni siquiera te has enterado del mensaje, pero que te vale más la foto que lo que te aporta el libro o ese momento de lectura. Creo que marca una tendencia y una tendencia que deberíamos revertir como sociedad. Coincido completamente con lo que has dicho. Bueno, vamos a volver al Padrino, si te parece, que nos hemos ido mucho. Llevamos aquí ya casi media hora, no, 20 minutos hablando de lo bonito, de lo bueno y de las bondades, ¿no?, que tiene la lectura, pero nos hemos ido totalmente del Padrino. Yo creo que pues el 85-90% de la gente que esté escuchando esto en este momento ya sabrá un poco más o menos de qué va el Padrino, pero para el que no lo sepa y para que podamos profundizar un poquito más en la historia del Padrino y por qué te resultó importante y por qué es interesante leerlo, cuéntanos de qué va el Padrino. Bueno, si el que no se haya leído el libro seguro que ha visto la película o por lo menos un trocito de alguna de las películas en la tele o en alguna plataforma. No sé si está en alguna plataforma, la verdad, pero en la tele seguro. Es mafia, yo creo que mi primera aproximación al género de novela negra, que es lo que más me gusta, pero es mafia italiana pura, básica, de la de toda la vida, un exilio, por así decirlo, a Estados Unidos, y cómo se empezó a desarrollar a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, en Estados Unidos, la mafia italiana, que habían sido todos inmigrantes y que llegaron allí y empezaron a imponer su ley, la manera en la que trabajaban. Y el libro lo que te cuenta es esa historia, ese desarrollo, ese crecimiento desde el seno de una de las familias más importantes de la mafia italiana en aquel momento, que es la que dirigía el padrino, don Vito Corleone, y cómo va evolucionando todo eso, cómo crece él, cómo crecen sus hijos,
cuál es el desarrollo de sus hijos, los viajes de uno de ellos a Italia por una serie de motivos que para el que no los haya leído, o que no lo haya visto, no lo voy a contar, porque creo que es interesante leerlo. Cómo van creciendo todos, lo que les va pasando a todos. Y cómo va evolucionando también tu manera de entenderlo y tu manera de ver a esa cosa nostra, a esa familia, a lo largo del tiempo, ¿no? En las pelis es una saga de tres películas, en el libro va todo compacto y todo junto, y es súper rápido de leer, súper fácil, bajo mi punto de vista súper interesante, súper entretenido, y una manera de aproximarte muy, muy ciertamente a ese principio de novela negra, ¿no? De género negro, que a mí por lo menos tanto me gusta. Yo creo que es un libro para mí imprescindible, de los que recomendaría siempre. Sin hacer spoilers, porque me imagino que habrá mucha más gente que ha visto las películas que haya leído el libro, porque no sé si es este el caso, porque yo El Padrino creo que no lo he leído y no recuerdo bien, porque sé que lo tengo en casa 100% y que sé que lo he abierto, pero hace muchos años y no recuerdo si lo llegué a terminar o no. Es que no me acuerdo, porque ya, como sí las películas las he visto más veces, me baila, no sé si la historia la conozco por la película o por el libro, sí que no recuerdo bien. Pero ¿hay mucha diferencia entre las pelis y el libro o es la historia es exactamente la misma? Me refiero, no sé, sobre todo a lo mejor la parte final, porque entiendo que la parte lo que es la primera película sí que entiendo que será más fiel a la novela, porque suele ser así en las sagas, sí. Y a lo mejor a partir de la segunda, también la segunda está contada, está narrada de una forma particular. Si alguien no ha visto lo primero, si alguien no ha visto El Padrino 1 y 2, que deje el podcast y se vaya. Que pare ahora mismo esto y sí, se la ponga. Sí. La 3 la puede obviar si quiere, pero la 1 y la 2 que la vea. Y no sé si hay mucha diferencia, Sergio, entre las pelis y el libro. Yo creo que es más un tema de ampliación en el libro que en las películas. No hay cosas raras, bajo mi punto de vista, ¿eh? No hay cosas raras entre el libro y las películas. Sí que hay un mayor nivel de detalle y un mayor nivel de concreción y un mayor nivel de elaboración, sobre todo en la segunda película. Se cuenta mucho más en el libro que en lo que se acaba contando en la película, que acaba resumiéndose en unas pocas escenas. En el libro, en ese momento, hay uno de los protagonistas que tiene que marcharse de Estados Unidos por un suceso que pasa, y en el libro sí que dan cuenta de un montón de cosas más, de un montón de tropelías y de aventuras mayores, que en la película creo recordar que no tienen ese nivel de detalle. Es la primera vez que difiero contigo, que no vean la segunda, pero que vean la tercera. Para mí la evolución de la tercera peli es muy, muy chula. Si tuviera que obviar una de las tres, sería la segunda. Ahí no coincidimos. Fíjate, pues yo no sé, a ver, es la 1, bueno, evidentemente es un 10. Ostras, pero es que la 2 me parece que raya el 10. Está cerca, sí. Está muy cerca, ¿eh? La 3 es que me pareció más aburrida, fíjate. Puede ser más lenta, sí, y quizás menos intensa, pasan menos cosas, por así decirlo fácil, eso sí que es verdad, pero hay una serie de cosas que pasan que, joder, a mí por lo menos me dejaron con la boca abierta. Bueno, pues entonces que nadie obvie la 3. Ninguna de las tres. Hay que ver las 3. Empiezas por la primera y acabas por la tercera. Te voy a recomendar yo a ti el libro, perdón que te interrumpa, y leer sí, el libro antes o después da igual. Yo me leí el libro después de ver las pelis. Quiero decir, hay mucho purista también en ese sentido, no, primero léete el libro y luego vete la película. Joder, te pueden aportar cosas diferentes, son lenguajes distintos. Yo me leí el libro después de ver las pelis porque me sedujeron mogollón las pelis y no me pasó absolutamente nada. Es que hay un placer muy grande en leer el libro después de ver la película. Bien. A mí me pasó con El Señor de los Anillos. Yo vi La Comunidad del Anillo en el cine con mi primo Eduardo, que lo conoces. ¿Me suena? Sí. Sí. Y a raíz de ver La Comunidad del Anillo, en unos meses me leí todo El Señor de los Anillos. Y fue hiper... Bueno, bien, Las dos torres y El retorno del rey. Evidentemente leí primero el libro antes de ver la película, pero en el caso de La Comunidad del Anillo fue súper placentero hacer evolucionar la historia en mi cabeza. No fue habitualmente parece que es al revés, como el orden correcto de las cosas, pero al revés es muy placentero, porque cuando algo te ha gustado en la tele,
conseguir encontrar una lectura que te haga evolucionar eso es súper placentero. Y uno de los motivos por los que yo genero algo de contenido sobre literatura y sobre libros en internet es por eso. Yo tuve un blog hace tiempo, lo que pasa que bueno, lo acabé dejando por falta de tiempo, pero tuve un blog en el que a partir de un libro o de una serie hacíamos una serie de recomendaciones de libros que podían ampliar ese nuevo hobby que te había podido surgir, ¿no? Y ya te digo, es porque genera un placer, no sé, a mí me encanta ver algo en la tele que me guste y luego encontrar una lectura que me haga evolucionar eso. Recuerdo que me pasó, pues no sé, por ejemplo, con Gambito de Dama, por ejemplo, que no es una serie especialmente buena, pero me recordó mi gran afición a jugar al ajedrez y de ahí pues he ido obteniendo lecturas del ajedrez. Recuerdo un libro, una novela de Pérez Reverte, creo que es la tabla de Flandes, me parece que es, que baja sobre ajedrez. Luego compré un libro sobre táctica y aperturas de ajedrez y empiezas a entrar en un mundo que es maravilloso y a través de una serie, ¿no? Y es un placer enorme y yo recomiendo muchísimo que si algo te ha gustado, intentes ir a una librería a decir, oye, he visto esto, me ha gustado, recomiéndame un libro, por favor. Y creo que es una de las cosas que más placer me dan en la vida. Y por eso te digo que el ver la película primero y luego ir al libro, como hiciste tú con el Padrino y yo con La Comunidad del Anillo, me parece una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Voy a recomendarte un libro, Sergio, que va también sobre mafia y no es la historia del Padrino. Creo que en este caso hay una vertiente de hechos reales. Está ficcionado, pero la base es una historia real, que es Honrarás a tu padre, de Guy Dalese, que es súper bueno. Es un libro muy bueno, muy, muy, muy bueno. Además está contado de una forma reportajeada. Parece es uno de estos libros de mitad del siglo XX en el que parece una novela, pero en realidad es un reportaje tipo A Sangre Fría y demás, que supongo que habrás leído algo del estilo. Pues te lo recomiendo muchísimo, te va a encantar. Si te gustó El Padrino, te va a gustar. Me lo apunto y además me suena que está en casa de mis padres. Me quiere sonar el título bastante. Igual se lo tengo que robar. Si no, comprarlo en Amazon porque merece la pena. Honrarás a tu padre, de Guy Dalese. Decías antes que te gustaba la novela negra. Sí, lo que más. Es lo que más. Es un género que consume mucha gente, yo también, me encanta la novela negra, pero no sé si percibes últimamente que hay como demasiada novela negra facilona. Me cuesta encontrar una novela negra que de verdad me crea la historia y que de verdad me crea que el asesino o se comporta así o la policía se comporta de la otra manera, ¿no? Pero empiezo a encontrarme historias que tengo que dejar a mitad porque no salto el tiburón. No sé si te pasa a ti últimamente o tienes la suerte de encontrar siempre la novela adecuada. No, me pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa que intento... O sea, hay con un amigo con el que he tenido esta conversación también sobre el término facilón, ¿no? Lo relativamente sencillo para el que sabe que es hacer un bestseller, por así decirlo, ¿no? Que creo que es muy difícil. Sí. Pero creo que soy capaz de encontrar, o que por lo menos no me... igual es simpleza por mi parte, pero que no me cuesta el decir este libro, por ejemplo, El poder del perro. Muy bueno. A mí me parece una barbaridad. La saga completa es la hostia. Me parece una maravilla. Hay otro también que se llama American Gods, que es un poco más de ficción. Han sacado la serie, me parece, en Prime, no sé si este año o el año pasado. Sí. El libro me pareció también una barbaridad. Y son libros que me han marcado y que probablemente si me dijeras, recomiéndame otros 2 o 3 más de ese estilo, serían los que te recomendaría. Pero es que luego también soy capaz de pasármelo guay y divertirme con libros menos complejos, por así decirlo. El paciente, por ejemplo, de Juan Gómez Jurado, que creo que a nivel literario a mí me parece, Juan, una auténtica barbaridad. Y si alguien no le conoce, que escuche Todopoderosos, que es un podcast muy, muy chulo, que merece mucho la pena también.
Aquí hay dragones también. Aquí hay dragones, me gusta un poco menos, me obligas a decirlo, pero me gusta un poco menos. pero hace también novela, también son thrillers, joder, que a mí me enganchan. Que sí que es verdad que consumo mucho más rápido y que me requieren un menor poder de concentración, ¿no? Una menor necesidad de concentración. Pero a mí me vuelven loco y cada vez que saca un libro me lo compro para leérmelo. Yo creo que también la gracia de, salvo que no te guste un libro en cuestión, que a mí me pasó con El Señor de los Anillos, que fui como tú a intentar engancharlo, me compré todos o me regalaron todos un cumpleaños y no hubo manera de pasar de la página 80, salvo que no te guste porque no te enganche o porque igual no es el momento, que eso también pasa a veces. Yo creo que sí que soy capaz, o por lo menos intento ser capaz de encontrar el placer en libros que me exigen más y que me exigen menos. La novela, si caigo siempre en la novela perfecta, sí que es verdad que hace tiempo que desde los últimos 7 meses, no sé por qué leo bastante menos, pero no, hay veces que encuentro novelas que me gustan más y otras que me gustan menos, pero intento encontrarles a todos ese nivel de aprendizaje, ¿no? Ese punto de aprendizaje. Sí, yo no te decía yo el hecho de ser una novela facilona por ser bestseller, sino más bien porque la trama no es verdaderamente Vale, te he entendido mal. profunda o que es verdadero o que verdaderamente está bien contada, sino que se queda a medias. Se queda a medias, es una historia demasiado sencilla que como hecha deprisa y corriendo, sin una evolución de verdad importante o interesante para ser puesta en una novela. Es que, ya te digo, me lo he encontrado últimamente en varias novelas, porque a mí me gusta muchísimo, me gusta la novela negra muchísimo, pero no termino de encontrar ese nicho de escritores que me aporten de verdad para no dejar de leer novela negra, porque, por ejemplo, mencionabas Al poder del perro, a Don Winslow, todo lo que saca Salvajes también. Sí, o Corrupción policial, que te iba a recomendar yo ahora, que es una novela, pues te la recomiendo muchísimo. Es una historia de policías en Nueva York, de policías corruptos, como bien dice el título. O sea, no engaña, ¿eh? No engaña, te da lo que te promete. Sí, total. Es una novela súper fácil de leer, una trama súper sencilla, pero es dinámica, es rápida de leer, pasan un montón de cosas, no te deja respirar, los personajes están súper bien construidos. Bueno, me encantó Corrupción policial y además está hecha es de RBA Libros, de la serie negra, que están muy bonitos también las portadas y tal, y merece mucho la pena. Pues, por ejemplo, te decía, saca Don Winslow un libro y perfecto, me lo compro, me lo leo, me gusta. Pero hasta que saca otro libro, entre medias, no termino de encontrar no sé, leía a Hammett y bueno, sí, pues está bien, pero tampoco es que me volviera loco. No sé, me tengo que ir a veces a leer algún clásico porque no encuentro de verdad, no sé, La novia gitana ahora de Carmen Mola o los tres, Carmen Mola, pues me gustó La novia gitana, pero no me llamó la atención como para seguir leyendo. El cuarto mono de Baker, pues también me gustó, pero no me motivó lo suficiente para seguir la trilogía. El caso Harry Quebert, ¿lo conoces? No. El de, a ver si me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el escritor de la cabeza, voy a buscarlo. Harry Quebert. La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker, pues también está muy bien. Joel Dicker tiene cosas bastante chulas. Sí, pero luego yo pasé del caso Harry Quebert, que está chula, está muy bien, pero pasé a la siguiente, que creo que era La habitación número no sé qué, y ya le pierdes el hilo más fácil porque es más, no sé. No sé si es porque yo he madurado como lector y ya este tipo de historias me empiezan a revelarme un poco, o es que en realidad... No, o que las tienes ya muy trabajadas. Sí, o que la calidad realmente ha bajado y me preocupa porque es un género que me gusta mucho, pero no termino de encontrar una novela que me guste. Mira, en Spain Media Radio, cuando montamos allí la radio lo llamamos Spain Media Radio, pero era una emisora de podcast
en la Sí. editorial de Spain Media. Uno de los, el que era redactor jefe entonces de Forbes, era un flipado, un loco, un amante de la novela negra, Javier Márquez. Ha montado ahora una editorial de libros, Muddy Waterhouse, en la que están sacando cosas chulas, relacionadas sobre todo con el periodismo y con Estados Unidos, nada que ver con la novela negra, pero le convencí para que montara 2 podcasts. Uno, sobre los grandes robos de la historia, El Golpe. Si a alguien le gusta el asunto, que lo busque, porque está todavía en iVoox. Y montó otro de novela negra, de libros, en los que se especializó en novela negra, porque él tenía 3, 4, 5 amigos escritores conocidos a nivel España que hacían cosas chulas de novela negra, y conseguimos sacar 7, 8 episodios sobre el tema, pero no recuerdo el nombre y no va a la página web para decir el nombre. Y ahí recomendaban mogollón de libros y mogollón de cosas, sobre todo Made in Spain, de cosas que se han hecho muy chulas. Dolores Redondo ha hecho cosas muy divertidas también en la trilogía esta del Baztán. O sea, hay cositas, pero yo creo que lo que no va a fallar es Fargo, es Salvajes, que decíamos antes. O sea, ese tipo de clásicos que si no los has leído y te gusta la novela negra, tienes que leerlos. Y yo soy súper enemigo de recomendar un libro o una película porque sea un clásico, pero creo que en el caso de este género, probablemente por eso que tú dices, de que se está sobrellenando, sobredimensionando una especie de burbuja que gusta mucho y que se ha detectado que gusta, con cosas mediocres o por lo menos medianas, el revisar ese tipo de libros, creo que si no los has leído nunca es imprescindible. Yo creo que la saga de Millennium, aunque se pueda echar mucha gente encima, marca un antes y un después en ese sentido. Creo que es a partir de ese momento cuando la mediocridad empieza a llegar al género, y desde entonces pues lo contamos, yo creo, como tú decías, con los dedos de una mano. Libros que realmente te atrapen o que realmente te vuelvan loco de ese género. Sergio, que se nos va el tiempo y no quiero pasar este podcast sin hablar de una de tus de uno de tus campos de trabajo que más pues te describen, ¿no? Que es el podcasting. Y sin hablar de la evolución que ha tenido este género, este movimiento de alguna forma, del movimiento dentro de la comunicación, en los últimos años, ya, como te decía, yo soy muy consumidor de podcast desde hace... Has dicho antes desde el inicio. ¿Cuándo datas ese inicio? Si puedes dar una... Desde el inicio, claro, a lo mejor me he venido yo un poco arriba, ¿no? Desde el inicio, no sé, la Porque tú verdad lo que has no. dicho y he pensado, digo, ¿a qué se referirá? Sí, ¿Sabes? desde mi inicio, digamos. No lo recuerdo, la verdad. Yo creo que pues a partir de que los coches empezaron a poder conectar la radio con el Hace Bluetooth mucho. y poder, sí, pues a lo mejor 12 años o Eso así iba a puede decir, ser. 12, 12, sí, 15 años no te lo 12, quita 15. nadie. 12, 15. Es verdad que entonces se generaba mucho menos y tal, pero sí que recuerdo de escuchar, pues a lo mejor programas en aquel momento lo que se hacía sobre todo era convertir el programa de radio en directo, grabarlo y subirlo como podcast a posteriori, pues a lo mejor el Larguero en su momento o no sé, este tipo de programas. Pero no recuerdo bien, sí que recuerdo pues haber seguido podcast desde su inicio, como por ejemplo Todopoderosos que mencionabas antes, que tendrá Sí. ya varios años, ¿no? Este sí que es Pues longevo. 10. Yo creo que los 10 no se los quita nadie. Sí, desde yo recuerdo que Arturo González Campos lo hacía en su casa, de Claro, eso hecho. te iba a decir, al principio lo grababan en casa, quedaban a comer, Arturo, Juan Sí. ¿Era un y cocido? ¿Puede ser? puede ser, sí. Era cocido. No me acuerdo Que, bien, era un sí, puchero. algo así, sí. Sí, Quedaban a comer y grababan, sí, sí. sí. Pues bueno, pues desde esa época más o menos yo sigo los podcasts y es un sitio en el que me encuentro muy cómodo y que me gusta mucho y llevo muchos años desde... Porque nosotros en la universidad teníamos pues algo parecido a Spain Media Radio. Era una Ujú. radio universitaria donde no emitíamos en directo, porque dar una emisora, una señal en directo a gente de 18 años a lo mejor es un poco peligroso, pero
sí que se grababan podcast y se subían a la web, y nosotros pues desde los 20 a los 23, 24 estuvimos, incluso ya una vez acabada la carrera, seguíamos colaborando y seguíamos haciendo podcast. Y yo recuerdo pues uno muy especial para mí, que fue, hicimos durante un par de años y que nos llevó a conseguir cosas que ojalá hubiera podido seguir yo en aquel momento y que me desvinculé y me arrepiento de aquello. Fue un podcast sobre NBA que se llamaba Vuelo 23, que fíjate Sí. pues la Coño, es visión que verdad, tú tuvimos. hacías eso, Claro, es verdad, eso lo he escuchado yo. claro, el Vuelo Es 23, verdad, no me acordaba yo de eso. Pero tuvimos es la un montón. visión tan buena de hacer un podcast sobre un nicho. Claro, claro. Y claro, nos escuchaba bastante gente, pero claro, al final es una cosa que no éramos capaces de monetizar, era dentro de la universidad, ya pues empieza la gente a trabajar, se acabó perdiendo. De hecho, en ese podcast, y el que le dio un salto de calidad y al que espero que venga algún día al podcast, es Antonio García, que trabaja ahora en Movistar y es Sí. uno de los... pues uno de los tipos con más talento del deporte, del periodismo deportivo de España, y le dio un salto de calidad al podcast desde que entró. Y no seguimos, y me arrepiento mucho. Y yo siempre he tenido una vinculación muy grande con el mundo del podcast, y me gustaría saber, tú que lo has trabajado mucho más que yo en los últimos años, ¿qué tendencia observas en este mundo, sobre todo en Europa? Y luego te cuento yo la percepción que tengo, a ver si coincidimos. Para mí la evolución es brutal. Antes de contarte, si hubierais seguido con ese podcast, yo te digo, claro, es mucho tiempo sin ver un duro y dedicándole un tiempo que acaba siendo muy pequeño a una cosa que no te da nada. Pero si hubierais seguido todo ese tiempo haciendo el podcast, yo te digo que ahora mismo tú vivías de eso seguro. Sí, O sea, lo sé. Y no me lo digas, por favor, que se me cae la lágrima, por favor. Sí, pero y enroco eso con lo que me preguntabas. Porque la evolución, yo caí de casualidad en el mundo del podcast en 2015, o sea, hace ahora 7 años. Yo no sabía ni lo que era un podcast. A mí me dijeron, vente a hacer radio. Yo pensé que iba a hacer radio, que íbamos a montar una emisora de radio, y a los 3 meses pues eso, de empezar a leer, de formarte, de investigar, de ver lo que se hace en otros lados, de charlar con gente. Me acuerdo de una conversación con María Jesús Espinosa de los Monteros, que es ahora la dueña y señora del audio en Prisa, que es un talento bárbaro el que tiene esa mujer, y lo que ha montado allí en Prisa es la leche. Conversaciones de esas que enriquecieron y que me dieron a entender que estaba haciendo una cosa diferente y que iba a ser diferencial. Hace 7 años, en 2015, yo tenía que explicarle absolutamente a todo el mundo con el que hablaba a lo que me estaba dedicando, qué era lo que estaba haciendo, pero te digo, colegas de profesión, gente, amigos que habían estudiado conmigo, que no eran no capaces de entender el formato, sino de no entender el movimiento, de hacia dónde iba el asunto. Pues sentarte con una marca y contarle lo que estabas haciendo para que te diera €1 era prácticamente imposible, o sea, te tomaban por loco. Tardamos 8 meses en sacar dinero a un podcast. 8 meses haciendo, ya hacíamos 300 y 400.000 descargas mensuales en Spain Media. Y la evolución desde entonces a ahora es, perdóname, pero la hostia. Prácticamente todo el mundo sabe lo que es un podcast. No mucha gente lo consume, eso sí que es cierto, aunque cada vez lo consume más gente, no todo el mundo lo consume. Bajo mi punto de vista, no deberíamos confundir el enlatado de un programa de radio en Apple Podcast con un podcast como el que tú estás haciendo. Bajo mi punto de vista, hablando de podcast, tiene mucho más valor lo que haces tú, o lo que puedo hacer yo con Náufragos, porque tú y yo estamos poniendo la cabeza en crear un formato y crear un estilo, y hablamos distinto a como hablaríamos en la radio, tratamos temas distintos a los que tramaríamos en la radio. A ti no te daría un programa de libros nadie en una radio. Y a ti nadie te dice que esto dentro de un año te pueda estar dando dinero. Es que puede ser. Porque el lenguaje, la forma de entender al que está al otro lado, la forma de conectar con él, no tiene nada que ver. Por eso yo creo que habría que diferenciar las dos cosas. Y en esa evolución está esa diferenciación. Creo que la gente ha empezado a entender a través de Podimo, a través de Apple Podcast, a través de Spotify, a través de las grandes, lo que llevaba mucha gente haciendo durante mucho tiempo, mucho amateur a coste cero y
simplemente por el disfrute de hacerlo. Llevaba muchísimo tiempo hacerlo y generó una comunidad, una industria a la que empezamos a aterrizar los medios casi de casualidad, y que nos hemos servido de ese talento, de esa gente, para evolucionarlo gracias a ellos. O sea, creo que es fundamental el trabajo que se hizo 10 años antes de que tú o yo pudiéramos empezar a escuchar nuestro primer podcast, de gente que lo hacía en su casa y que lo hacía por amor al arte, o sea, por hablar de un tema con amigos del que le divertía. Y ahora esa gente, y por eso te decía lo tuyo, vive de ello. Porque vive de ello el que quiere y el que le gusta, ¿eh? Hay gente que lo sigue haciendo por amor al arte, pero muchos viven de ello, porque la evolución es brutal. Y yo creo que nos hemos dado cuenta también que ese poder de la palabra, esa facilidad de transmitir cosas, del nicho que tú decías, del investigar sobre un tema en concreto, del que no todo es la actualidad, de que no todo es el tengo prisa, y del también en el sentido de lo que hablábamos al principio de los libros, de dedicarnos un rato a no aprender nada y disfrutar de una charla, de una conversación o de un tema en profundidad, de un reportaje bien hecho en formato podcast que me ilustre y que me enseña. Yo creo que ahora mismo se está viendo una especie de boom en el sentido de que todos quieren encontrar un sitio, hablo de los medios de comunicación, de que todos quieren encontrar un sitio. Hasta hace un año no había un solo daily de un gran medio de comunicación en España, quitando Carne Cruda, quitando La Cafetera, y no sé, seguro que me dejo alguno chiquitito por ahí, como el que hacíamos en Spain Media Radio. No había dailies en grandes medios de comunicación, y ahora, en menos de 6 meses, lo ha sacado El Diario, lo ha sacado El Mundo, sé de alguno que lo está trabajando para sacarlo, y hoy ha anunciado El País que el miércoles saca el suyo. El miércoles saca el suyo El País con, según pone en el tuit del País, con 400 periodistas de prisa, pensando y dedicados, todos los redactores, a poner y aportar su valor a ese podcast. 400 periodistas que van a trabajar, no dedicados en tiempo completo a ello, pero que van a estar a disponibilidad de un telefonazo para entrar en el podcast del País, que van a hacer episodios de lunes a viernes de 20 minutos. Eso es la hostia, porque hace 3 años era impensable. Hace 2 años también, pero hace 5 años, 6 años, cuando empezamos en Spain Media Radio a hacer esas cosas, y a los meses Prisa sacó Podium, era impensable. Era un trabajo de 4 chalaos que hacíamos contenido para 4 marcas. Yo me acuerdo de una entrevista que me hicieron al principio del todo, que me dijeron, ¿eres de los pocos que vive del podcast en este país? Dije, hostia, es verdad. Soy de los pocos que tiene un sueldo por hacer podcast en España. Y ahora hay un montón de gente haciendo cosas chulísimas. Y creo que eso también es una ventaja para nosotros, para ti, para mí y para los que están empezando a estudiar, que tú y yo no tuvimos cuando estudiamos. Más allá de esa clarividencia que tuvisteis, que me parece la hostia, de lanzar un podcast tan de nicho como el que hicisteis, lo normal es que no tuviéramos prácticamente, más allá de un blog, nosotros nos dio por montar un blog, más allá de eso, para poder expresarnos o para poder contar o para poder hacer nuestro medio de comunicación, por así decirlo. Estábamos todos llamados a tener que trabajar para alguien que nos diera trabajo de periodistas, o si no, iba a ser muy difícil montárnoslo por nuestra cuenta. Ahora mismo hay gente como Pepe Diario, que hace su podcast diario de lunes a viernes y vive de ello. Hay un mogollón de ejemplos en España, que estamos empezando, que no es Estados Unidos. Entonces yo creo que las posibilidades son muy bestias, pero también creo que lo que hay ahora y lo que va a haber dentro de 3 años, dentro de 3 años habrá la mitad de lo que hay ahora, en el sentido de que muchos se van a quedar por el camino, muchos van a mirar hacia otro lado, muchos, cuando las descargas no lleguen o el dinero no entre, van a pasar del formato, como pasó con YouTube al principio, como pasó con los blogs, que todo el mundo tenía un blog, pues ahora le toca al podcast, con la diferencia que yo creo que es más fácil conectar y enganchar sentimental y emocionalmente a alguien a través de esto que estamos haciendo, y que termino diciéndote que tu contenido es pensado para esto y tiene más valor que el que coge un programa de radio y lo mete en Apple Podcast, porque ni siquiera hemos encendido la cámara en Skype, que para mí es la hostia, que estamos manteniendo esa intimidad de hablarnos, yo de escucharte a ti y tú de escucharme a mí, y nada más. Y el que está al otro lado está haciendo lo mismo, y su imaginación está volando, si no le hemos aburrido, solo con eso. Y para mí ese valor es increíble, y la evolución es brutal.
Hablabas de Estados Unidos y mi opinión va mucho por ahí porque yo me fijo mucho en las tendencias en el mundo de la comunicación en Estados Unidos Mm. por deformación profesional, por mi anterior etapa profesional. Yo siempre buscaba inspiración en lo que hacían la gente que se dedicaba a la comunicación en NBA, en NFL, Sí. en la Major League Soccer, la MLS, para ver hacia dónde iba la tendencia. Y nunca me he equivocado al mirar a Estados Unidos, porque lo que se hacía en Estados Unidos a los 6 meses, 8 meses, un año, se hacía aquí. Sí. Ahora, por ejemplo, hay una tendencia, yo me dedicaba, como te contaba, bueno, tú lo sabes, me dedicaba a la comunicación corporativa en el mundo del fútbol y todo lo que yo veía en Estados Unidos que me inspiraba para implementar en España, lo traía. Y yo sé que las cuentas, los perfiles de redes sociales del club los hacían inspirarse a otros clubes. No te digo copiar, porque no es lo mismo. Algunos nos copiaban, pero bueno, no. Pero sí que inspiraban a mucha gente. ¿Por qué? Porque venía de Estados Unidos. Y como yo no es que sea especialmente inteligente por eso, lo hacíamos muchísimos. Y ahora, pues sigo mirando a Estados Unidos y sigo mirando lo que se hace allí y sigo mirando a nivel de podcasting la cantidad de dinero que hay puesto e invertido en cada podcast. Es que un podcast como este, por ejemplo, que hago yo en mi casa, que lo grabo yo con mi micrófono, con mis auriculares, con el Skype, que es gratis, con mi ordenador, un podcast como este en Estados Unidos lo hacen 4 o 5 personas. Es decir, lo hace un director, un productor, un locutor, claro, un productor, un montador, alguien que se encarga de las redes sociales. Es decir, a lo mejor viven 5 personas de un podcast. Sí. Eso estamos hablando de que son equipos de trabajo, son medios de comunicación en sí mismos. O sea, son 6, 7 mil o 8 mil dólares al mes de gasto en cada podcast. O en cada programa, ¿no? En cada podcast. Y esa tendencia yo no te digo que vayamos a ser igual en Europa, pero es evidente que la tendencia va hacia eso. ¿Y sabes lo que pasa? Que probablemente pasado mañana, si tú eres constante con el podcast, empiezas a tener cierta relevancia. No te digo que de repente tengas millones de escuchas, no, cierta relevancia. Que cierta relevancia en un podcast, podemos estar hablando a lo mejor de que estés enganchando 1.500, 3.000, 5.000 reproducciones. O sea, que ya de por sí eso es la leche, cada semana. Con esa relevancia, la gente que quiera que te conozca y que pasado mañana quiera encontrar un libro, te va a escuchar. No va a ir a un gran medio. Va a fiarse de ti, de lo que le cuentas tú, y tú vas a ser quien le ilustre sobre ese tema. Y yo creo que esos mini medios de comunicación son, primero, lo que va a hacer mucho más plural la comunicación y va a generar mayor credibilidad y también mayor empleo para ti y para mí, egoístamente. Claro. Pues esperemos, por la cuenta que nos trae a ti y a mí, que la tendencia sea la que te digo, que tal y como funciona el sector en Estados Unidos acabe implantándose en Europa y que, bueno, pues eso nos repercuta beneficiosamente a ti y a mí. Sergio, antes de acabar, que ya se nos está echando la hora de cierre encima, quiero que nos recomiendes, aparte del Padrino, y no sé si esto es una encerrona, pero quiero que nos recomiendes algún libro sobre podcasting que pueda ser interesante. Yo sé que no hay mucho escrito en español, porque he estado mirando algún tiempo, sobre todo cuando llevaba la idea de montar el podcast para ver si me podía ilustrar. A mí me gusta mucho leer sobre todo lo que hago por obtener contexto y obtener feedback. Y bueno, he visto algo de Izuzquiza que tiene escrito y tal, pero no sé si tú tienes alguna opción, aunque sea en inglés, no sé, que pueda ser interesante para alguien que nos esté escuchando por tu faceta como podcaster y que crea que puede aventurarse a lanzar su propio proyecto y que le pueda venir bien una recomendación tuya. Pues mira, no me gusta a mí, yo creo que es uno de mis grandes defectos, el darme relevancia a lo que hago o lo que he hecho. Pero lo voy a hacer, porque me Perfecto. lo pides. En 2017 yo tenía, no sé si conoces El Enganche. ¿Me suena?
pues es un mini medio de comunicación que hace José David López sobre temas de fútbol y tal. Yo lo leía mucho y le convencí para que viniera a Spin Media a hacer un podcast y me dijo, vale, yo lo hago, pero llevo un presentador porque yo no me veo para hacerlo entero y tal y cual, yo más de analista, más de apuntador. Digo, venga, perfecto. Vino un presentador al que yo no conocía de nada. Luego, hablando con él y tal, nos dimos cuenta de que teníamos gente en común. Pues, como un año después de que eso pasara, yo cogí a este tipo y le dije, tío, con todo lo que tú sabes de esto y todo lo que estás haciendo y lo que estás leyendo del tema de podcast, ¿por qué no haces un podcast tú sobre el tema? Él creo que tenía una newsletter entonces que sacaba como cada 15 días, un par de newsletters al mes o una newsletter al mes. Le convencí a Fran Izuzquiza para que empezara a hacer el cuaderno de podcasting en Spin Media Radio. Lo engañamos durante 6 meses para hacerlo y a partir de ese podcast escribió el que para mí es el libro, perdón, que todo podcaster o toda persona que quiera dedicarse a esto tiene que leer antes de empezar. O sea, antes siquiera de pensar de qué quiere hacer su podcast, debería leerse el Gran Cuaderno de Podcasting, que así es como se llama el libro de Fran Izuzquiza, sí, que para mí en este momento es de la gente independiente que va, de los freelance que hablábamos al principio tú y yo cuando estábamos solos, de los freelance que se dedican al tema del podcast ahora mismo en España, para mí, los mejores. Pero más allá de que Fran y Espi sean mis amigos, las pruebas me remito a que la semana pasada el podcast del Hotel Jorge Juan que producen desde que empezaron se llevó un Ondas. Entonces, si alguien quiere empezar a hacer un podcast, si alguien tiene interés, si tú mismo te apetece, el Gran Cuaderno de Podcasting de Fran Izuzquiza, que además me menciona en los agradecimientos y yo creo que va a ser la única vez que eso pase en mi vida, en la literatura, que alguien me mencione los agradecimientos de un libro, así que lo tengo guardado con mucho cariño en la biblioteca de casa. El Gran Cuaderno de Podcasting de Fran Izuzquiza. Pues la recomendación de Sergio F. Núñez, que ahí queda, y que, bueno, pues espero que todos sigáis, tanto esta como la del Padrino, ¿vale? Que son, la verdad que ha sido un podcast, o está siendo muy, muy, muy interesante, porque fíjate, es el que más, de momento, el más largo que hemos grabado. Somos de palique fácil. Sí. Y la verdad que me quedaría contigo aquí 2-3 horas sin ningún problema. Lo que pasa es que tú tienes un hijo que atender y yo, en este caso, una familia política a la que atender también, que me tengo que ir a comer con ellos, que esto se está grabando un domingo por la mañana. O sea, la mañana de ir a comer con la familia política, es que está claro. Sí. O sea. Está claro, vamos, ayer tocó con la familia de uno y ahora la política. Sergio, pues lo que te decía al principio, tío, me hace mucha ilusión que hayas estado aquí. La verdad que te sigo con fervor. Me encanta mucho lo que haces. Náufragos, y no sé si es una encerrona, pero a ver si hacemos algo juntos en algún momento. Tengo unas cuantas ideas que molaría poner en marcha y qué mejor aliado que tú para... Oye, yo encantado, me lo he pasado muy bien, he recuperado, o sea, he traído al presente un recuerdo súper bonito de algo que pasó hace muchos años. Sí. Y joder, ha sido súper fácil. De esta gente con la que llevas mucho tiempo sin hablar, pero da igual, pues como si no hubiera pasado el tiempo, sí, y podría estar pues el tiempo que quisieras charlando. Me lo he pasado muy muy bien, tío, te agradezco mucho la invitación, la verdad. Pues yo te agradezco que hayas estado aquí, que nos hayas recomendado todos estos libros que seguro que son hiper interesantes. Y lo dicho, Sergio, millones de gracias y quedas invitado para más adelante, si haces algo que pueda ser que necesite promoción, no sé, y que te pueda cuadrar venir aquí, pues... Oye, náufragos.info, ya que me lo dices, náufragos.info, que se meta ahí la gente si quieres saber algo sobre lo que hago en Náufragos, o náufragos_es en redes sociales. Mira, véndelo un poco ya que estamos, y total no viene ningún programa después, no tengo que cortar, o sea, véndelo, tienes un par de minutos para vender Náufragos. Bueno, es un proyecto que empezó en un momento en el que necesitaba hacer algo que me emocionara hace 3 años y que ha evolucionado de muchas maneras, y que ahora mismo creo que está asentado y creo que estoy haciendo lo mejor que he hecho nunca a nivel de contenido y a nivel de producción, y estoy muy contento. Son un reportaje semanal, un podcast que se complementa con una newsletter
en la que estoy experimentando los muros de pago y cómo funcionan, naufragos.substack.com también, si te quieres suscribir, sobre cómo gira el mundo y qué es lo que le hace girar al mundo, todo bajo la base, bajo el prisma de la economía, que al final nos guste o no, es lo que nos mueve. La semana que viene, el próximo sábado, el podcast va a ir sobre la guerra de Ucrania y Rusia, que nos toca por hablarla, por desgracia, consecuencias y motivaciones económicas y por qué Putin toma las decisiones que toma. Sirva como ejemplo. Pero hay un montón de cosas. Los Juegos Olímpicos de invierno, el boicot económico que ha habido. Hay un montón de cosas y sobre todo hay cosas que me gustan y con las que me lo paso bien y que creo que aportan. Eso es Náufragos, por decirlo en resumido. Pues mola mucho Náufragos, yo lo escucho habitualmente y la verdad que es un fijo todas las semanas en la lista de reproducción de Spotify, entre el lunes y el viernes. Todos, yo tengo ahí una lista de podcast que tengo que ir consumiendo desde que empieza la semana hasta que acaba, y bueno, pues hay gente muy importante, desde Ángel Martín con su Por si las voces vuelven, hasta pasando por ti, a La Libertad de Bangal y bueno, muchísimos más. Así que la verdad que yo lo recomiendo muchísimo. Sergio, tío, muchas gracias, lo dicho. Vale, ahora sí, ya por tercera vez nos despedimos ya de verdad. Un placer. No. Un abrazo, muchas gracias. Chao.